Sin dar muchos rodeos, Ana tuvo que decidir entre quedarse en Zaragoza o coger el toro por los cuernos y vivir en Santiago. Ahora trabaja aquí como organizadora de eventos y, lo más importante, ha encontrado el amor de la mano de un chileno. Esta canción es regalarte para que sepas lo mucho que... Ana, Hombre, ¿qué Raquel, tal? ¿qué tal? Ya Guapetona. estamos por aquí. Mira, Hola. le presento a Sebastián. Encantada. ¿Sebas? Sebas, mi pololo. ¿Tu pololo? Sí, sí, pololo, ¿Cómo que novio. tu pololo? ¿Tu chico? Mi chico. Ah, sí, mira. sí, sí. Ya empezamos por una expresión chilena Mira, auténtica, ¿no? totalmente, así te vas acostumbrando un poco. ¿Por qué nos has citado aquí? Esto es un rodeo y es el deporte nacional chileno. El símil nuestro sería torear, digámoslo así. Ajá. Pero aquí lo que hacen son dos jinetes, como llevan a un novillo, lo ves por acá, por Sí, acá, por sí, acá, sí, y lo sí. tienen que dar como golpear contra la tajada, se llama. Claro, Ana, tú resides en Santiago, pero Sí. ahora no estamos en Santiago. No, ahora mismo estamos como a 1 hora de Santiago, en la quinta región, en una zona campestre que se llama Rabuco. Sebas, yo doy por hecho que tú eres chileno. Por supuesto, muy chileno. Y bien orgulloso, ¿no? Muy chileno y orgulloso. ¿Y por qué Chile? Bueno, ¿por qué Chile? Pues porque me enamoré hace años de Chile, hace 5 años vine a un viaje, dije que aquí tenía que volver y a los 28 cogí la maleta y me arranqué para Chile. Te voy a presentar ahora al gerente de la asociación Rodeo Quillota, que es Jaime Ruiz, que está aquí sentado. Hola, Jaime. ¿cómo estás? Encantada, un placer. Un deporte nacional. Sí, este es un deporte nacional del año 1962. Parte la temporada en septiembre y termina, digamos, en abril, y no hay más rodeo hasta septiembre. Claro, porque ahora empieza el invierno. El invierno, entonces... O sea, hemos llegado es por muy los helado. pelos. Claro. Nosotros venimos de Aragón, no sé si lo conocerá. Yo también soy descendiente de Maño, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Soy descendiente de Maño, mi abuelo es de Zaragoza, son aragoneses. Estuve en Zaragoza, fui a la Virgen del Pilar, que igual somos devotos. O sea, el destino nos ha unido. El destino nos ha unido. Vamos, Raquel, te vamos a presentar a un gran jinete, Pablo Alinat, con su caballo Vamos Bien, un potro muy chileno. Venga, Ponga pues las piernas vamos a al estribo. subir. Shh. Ahí, no A te ver lo si no me chaval, caigo, ahí, ¿eh? No, ahí no va. Vamos arriba. ¿Y un caballo así cuánto puede costar? Desde $2.000 a muchos miles de dólares o muchos miles de euros. El caballo chileno que compite en rodeo es igual que un atleta, entonces tiene una alimentación especial, tiene un entrenamiento de horas al día, de cuidados especiales. Yo creo que ya hemos visto el rodeo, vámonos a Valparaíso, ¿o qué? Pero tú si quieres te vas a caballo, yo no voy en auto. No, yo creo que aquí no controlo mucho, montada. Bueno, ya hemos llegado a Valparaíso. ¿Por qué nos has traído? ¿A que conozcamos este lugar? Muchas cosas tiene Valparaíso. Tiene un lindo puerto, tiene casas muy lindas, muy pintorescas, de colores, que es muy llamativo acá en la zona. Esta ciudad se caracteriza por tener cerros muy empinados, son varios cerros que tienen diferentes nombres y se usa mucho el transporte vía funicular. Vamos a ir para uno de los funiculares, si os parece, y así vemos una vista más alta de la ciudad. Mira, Raquel, esto es todo como calles como estrechitas, como laberínticas, y como podrás observar, las calles y las casas están hechas con este material que hay aquí, que es como se hacían antiguamente los barcos. Todas las casas estaban pintadas de colores que, como podéis observar, pues mira, esta es azul, la de aquí es amarilla. Dice la leyenda que los marineros pintaban sus casas para reconocerlas cuando llegaban a Valparaíso. Entonces, mira, eso se puso de moda, digámoslo así, pintar las casas de color, y los artistas de todo el mundo vinieron aquí a pintar las casas. Vamos, que el arte está presente en cada paso y rincón que Exactamente. vayas por aquí. Aquí estamos con un representante fiel de nuestra cultura, de nuestras raíces, con un organillo. ¿Y don Claudio, su nombre? Sí. Organillero de ¿hace cuántos años? Uy, 48 más o menos. Aquí hay mucho turismo. Bastante, ahora que Valparaíso pasó a ser ciudad patrimonial, nosotros también fuimos nombrados por el oficio Tesoros Vivos de acá, Patrimonio de Valparaíso. Estos instrumentos son muy antiquísimos, tienen bastantes años porque fueron fabricados a fines de 1800, a principios de 1900. Es como un sistema parecido al del acordeón y trae 8 temas. Entonces acá al lado, ahí cada rayita de esa es un tema. ¿Y alguna canción española tiene aquí en el Sí, sistema, o acá no? hay italiana. A ver, a ver.
estando aquí en Valparaíso, en una ciudad tan pintoresca, tan bonita, ¿no? Y con tanto arte, aún no me habéis contado cómo os conocisteis. Bueno, pues una amiga mía me invitó a un asado y nada, pues acudí y estaba Sebastián y me empezó a decir, oye, quiero quedar a cenar contigo, quiero quedar a cenar contigo. Y yo, no, y a la quinta dije que sí. Creo que fueron 6 o 7 veces, pero bueno, funcionó. Oye, y ahora aquí aprovechando este amor, claro, es chileno y española. ¿Cómo es la española? La española, cuando besa, besa. Son mujeres con más carácter, dicen las cosas de frente y eso es lo que me encanta. Bueno, chicos, ¿y ahora qué hacemos? Pues mira, ahora yo os voy a llevar a La Estarria, que es un barrio muy especial para mí, y Sebastián se va a ir para casa a organizar el asado. Yo les voy a preparar un buen asado a la chilena. Cuando quieras te paso a buscar al lugar donde sea. Tengo ganas de... Bueno, Ana, ¿y ya llegamos a Santiago? Exactamente, porque yo vivo aquí, en Santiago. O sea, hemos estado ya en un rodeo, en Valparaíso, y ahora toca que conozcáis mi ciudad. Entonces, os he traído a La Estarria, que es un barrio bohemio de Santiago, y es donde sale la gente de fiesta, hay mucho garito para ir a cenar, y luego hay mercadillo, que lo estáis viendo ahora, donde hay antigüedades, y hay libros también, y por eso vengo yo todos los fines de semana. O sea, Ana, ¿que te gusta leer? Sí, la verdad que sí, estoy buscando un libro de Paulo Coelho. Ah, mira, El alquimista. Este lo estaba buscando hace mucho, mira. Me lo llevo. ¿Y cuánto cuesta? 5.000 pesos, vale. ¿Más o menos? Esos son 6 euros. La moneda aquí, ¿cómo es? Porque son pesos Mira, chilenos. son pesos chilenos y 10.000 pesos equivalen como a 13 euros españoles. ¿Cuánta gente suele pasar por aquí diariamente? Miles de personas. ¿Mucho español? Españoles, brasileños, americanos, de todo en general. Es bien cosmopolita este sector. Que Bueno, conozca pues, nuestro país también. Un placer, me llevo un buen libro. Sí. Ana, ¿y la vida en Santiago cómo es? Pues igual que en España, o sea, no hay ninguna diferencia con Zaragoza y la verdad es que me adapté divinamente. ¿Y tú siempre viviste en Zaragoza antes de venir aquí? No, yo estuve viviendo 3 años en Francia, de pequeñita, y luego ya volví a Zaragoza y a los 27 dije, me voy de Zaragoza y me vine aquí. Y justo ahora mismo estamos en el primer sitio donde llegué a Chile, vine aquí. Vine aquí a un bar a tomar un vinito chileno. Que está ¡Qué bueno, riquísimo. muy famoso! Así que vamos para allá. Vale, a ¿para tomar allá? un vinito. Sí, vamos. Y en mis sueños estás, caramelo, deliciosa obsesión, mi deseo. Mira, es un vino muy especial para mí porque tiene una uva que se llama Carmener y es una uva que solo se cría aquí en Chile, porque es una uva que se trajo de Francia, se extinguió en todas partes del mundo y se cultiva aquí. La primera vez que vine probé este vino y me resultó súper peculiar. Hablando de que este fue el primer lugar al que vienes, Sí. ¿cómo era tu vida en Zaragoza? Pues mira, nada que ver aquí, yo creo. Yo estaba estudiando una especie como de MBA, administración y de marketing, y estaba trabajando para pagarme eso en una especie de aseguradora. Ahora actualmente estoy de gerente comercial de un centro de negocios, donde hacemos eventos corporativos de empresas para el Banco Santander, para Google, para las cámaras de comercio, las embajadas. De hecho, hace una semana hice un evento en la Embajada de España que vinieron 500 personas, salí en el Mercurio en primera plana, en el Heraldo Nacional de acá. Ah, se llama Mercurio. Sí, el Mercurio. ¿Qué dejas allí? Ay, pues mira, a mi hermana gemela, que la echo mucho de menos, claro, a mis padres, mi hermano, mi abuela y luego también a mis amigos. Yo ya me he perdido 2 matrimonios, el hijo de Vicky no pude verlo nacer. Yo te quería traer un poco Aragón aquí. Bien. Y tengo una pequeña sorpresa que darte. ¿sí? Ya te creo. Sí. Hola Ana, ¡Ay, mi padre! aquí desde Zaragoza te echamos mucho de menos. ¡Ay, qué mono! Un beso muy grande y huela bien. Adiós. ¡Ay, qué mono! Anita, que nada, que me ha llamado a la televisión y... ¡Ay, mi abuela! ¡Y mi madre! ¡Qué mono! A Jaimito y a mamá, que te mandamos muchísimos besos. Adiós, papá. Abuelita, te quiero muchísimo, mamá, te adoro, María, te quiero a morir, Jaimito, a todos, os quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y os veo en julio a todos, que os quiero. ¡Mua! Un besito. Bueno, Ana, ¿y ahora dónde vamos? ¿Qué hacemos? Nos vamos a mi casa, que tengo organizado un almuerzo que te vas a morir. ¿Sí? Riquísimo. Vamos Bueno, para allá. Pues vamos para allá. Hagamos un auto y nos vamos bien lejos. ¿Cuántos kilómetros debe
Raquel, pues ya estamos en casa. Perdonad, chicos, ya sé que llego un poco tarde. Bueno, os quería presentar a mis amigos, por aquí hay una mezcla. En plan, tenemos de España una chica de Madrid, un cántabro, peruana, chilenos, por supuesto, aquí somos un mix. Oye, Ana, ¿y tú en qué zona vives aquí? Mira, yo vivo en Vitacura, que está como al norte de Santiago, ¿vale? Y es como una zona residencial de Santiago donde viven como los pijitos, digámoslo así, ¿vale? Yo me levanto y veo aquí los Andes, la cordillera, exquisito, de verdad, o sea, imagínate. ¿Cómo vas asadito, Sebas? Muy bien, me parece. Vamos. En Chile es muy común reunirse entre amigos. Si un amigo te llama por teléfono y te dice juntémonos el día viernes a hacer algo, ese algo es un asado. La carne, como se ve en el delantal que lleva, se corta de una manera completamente diferente, ¿no? Este corte en particular es muy bueno. Es un corte que tiene mucha grasa. Tú lo pones a la parrilla, lo dejas quemarse, lo das vuelta al final de la cocción y queda espectacular. Esta es una malaya de cerdo, mira. Oye, ¿y cuánto cuesta aquí la carne? Hay que probarla. ¡Oh! Está buena. La carne, el precio, 10 euros a 20 euros el kilo de carne. Chicos, vengan a comer carne. Vamos por aquí que te voy a enseñar mi habitación. Mira, te quiero enseñar lo primero una cosa que me traje de España, que es el escudo de la Virgen del Pilar. Que bueno, la pilarica que no falte, por favor. Hombre. Una maña sin su pilarica, no. Y luego otra cosa que sí que os quería enseñar son mis medallas de las carreras. He hecho 3 media maratones que están allá, las medallas. De Río de Janeiro, que estuve el año pasado, de Santiago, y luego tengo otra por acá también que fue en Santiago. Y, oye, os quiero enseñar una cosa que tengo por ahí guardadita, que me he acordado, a ver qué os parece. Bueno, a ver, esto es tu vestidor. Esto es mi vestidor, sí. Menudo vestidor. Sí, la verdad que sí. A ver, no es tanta ropa, lo que pasa es que tenéis que pensar que es otoño aquí. Entonces, hace frío, entonces, claro, toda la ropa que ocupa más, claro, la he sacado fuera. Por eso parece más ropa, pero no es tanta. Esto me lo regaló mi hermana gemela por mi cumpleaños y le tengo mucho cariño. Y es un capote de torero. Mira, mira aquí, ole y ole. Bueno, este es el típico ambiente chileno, o sea, que vamos, pasándomelo bomba. Oye, pero Zaragoza lo tengo en mi corazón, eso sí. En mi corazón está, pero aquí me quedo. Pues así nos despedimos.